Controversia. La verdad a fondo. El sistema de justicia en El Salvador es el tema que vamos a abordar y quiero agradecer la visita del distinguido abogado doctor Nelson García, que muy gentilmente se ha trasladado al oriente del país. Gracias, Mario. Doctor, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros y qué bueno que aceptó la invitación de este servidor. Déjeme en primer lugar, Mario, Ernesto, unirme a todos los que nos hemos sentido satisfechos por su recuperación, prolongada, por cierto, pero Dios lo ha bendecido y protegido, y eso nos solaza a todos los que sabemos apreciar el valor de los ciudadanos trascendentes para este país. Gracias, doctor, muy amable, muy fino de su parte. Hay una preocupación por todos los salvadoreños, por el ambiente que estamos viviendo y la misma situación de inseguridad, de extorsiones, de homicidio, de señalamiento, y que dependemos de los que ostentan el poder, las decisiones que van a tomar, si nos van a afectar o no nos van a afectar. ¿Cómo está viendo el país usted, doctor? Como una fotografía fija, porque, Mario Ernesto, viendo un archivo de televisión de este programa precisamente, de hace 11 años, resulta que los parámetros de la realidad salvadoreña no han cambiado. En aquella época analizábamos, enfocábamos el problema de los penales. ¿Cambió eso en algo? No, se acrecentó. Ya en aquella época, hace 11 años, 2005, hablábamos del hacinamiento inhumano, del hacinamiento que cegaba la posibilidad de lo que llama la criminalística la reinserción, la reivindicación del procesado. En aquella época se hablaban espantosamente de 5 muertos diarios, de 2, 3, hasta 5. Hoy se habla de 23. Pero hay un toque en este momento histórico que consiste en que han resultado una serie de eventos políticos nacionales y mundiales que como que hubieran resquebrajado esos cascarones que se usan con confeti adentro, que al quebrarse surgen una cantidad de papelitos de colores. Ese cascarón ha sido descubrir la ciudadanía que ha sido traicionada históricamente por aquellos que le anduvieron ofreciendo paraísos inconcebibles de democracia, de libertad, de oportunidades, pero que al final se ha descubierto que esto era nada más cantos de sirena y que el país ha sido defalcado, robado, hurtado por aquellos que abusaron de la confianza del pueblo salvadoreño. Quiere decir que hay un desasosiego porque se perdió la esperanza de que una alternativa era mejor que la otra. Hoy estamos parejos. Hoy todos están procesados, los tirios y los troyanos, y investigados otros. Y aquellos hipócritas del sector privado que han hecho los moldes para determinar, según ellos, quién es buen ciudadano, quién es ciudadano honesto, probo, digno de doctorados honoris causa, etc. Hoy se descubre que esta gente, lo menos que le importa es el país. ¿Por qué? Bueno, porque bajo ese túnel que se llama sociedad offshore, o sea, fuera de la frontera acuática, ponen a buen resguardo y con todo derecho, porque el capitalismo crea sus propias defensas ante los anticuerpos de las revoluciones y de las evoluciones y de los asaltos, ¿por qué no decirlo también, gubernamentales? Y entonces, allá están las fortunas, y en ese rebote, esa fortuna se pone
no se quedan quietas, se invierten en los sectores que son menos seguros, de donde se está sacando el provecho de esa fortuna, porque resulta que son fortunas de riesgo que se fueron extraídas de estas zonas de peligro integral, ¿verdad? Pero al final, que ya no hable nadie de patria aquí hasta que encontremos a 10 justos, como dice el Evangelio, para saber si esta Sodoma y Gomorra se puede salvar, ¿verdad? Porque han caído máscaras y hay una explanada de incógnita del futuro del país por una sola razón. Este país tiene cientos de miles de leyes que no se cumplen. Y donde el ciudadano anda más embebido en el teléfono de última generación o de andar chateando muchas veces vaciedades y de andar gastándose los saldos que hoy sirven para un impuesto que no sabemos a cuánto asciende, pero que se ve que no es suficiente porque se acaban de aprobar entre todos 100 millones de dólares. 100 millones de dólares para la seguridad. Mientras tanto, los que conocemos la realidad de la Policía Nacional, tenemos que protestar que ese sector no gana adecuadamente salarios dignos, que compensen el riesgo que tienen, ni el sacrificio, y no por la época de criminalidad, sino el estatus de un policía desdice de sus obligaciones en relación al salario. Y entonces, ¿su ambiente cuál es? ¿Y qué no es la cuna de la insatisfacción la que crea precisamente manifestaciones como las que ya hubo y que habrán después si no se solucionan estos problemas? No obstante que algunos, aunque se les pida audiencia, no la conceden, siendo una obligación constitucional para tratar esos problemas de la PNC. De tal manera que en este caos administrativo ya surgen voces que hablan de cosas que son prohibido hablar porque la Constitución las prohíbe. Pero la Constitución, a medida que se vaya conceptuando como un papel que toma la figura de las manos que lo moldean, que puede hacerse un cucurucho, puede ser un barquito de papel, entonces deja de ser un retén de la fuerza social, que es el otro enfoque que habría que hacer, ¿verdad? Porque muchos con mucha simpleza dicen, miren, es que aquí hay una parte de la sociedad que se porta mal, entonces tenemos que hacer que se porten bien, por la razón o la fuerza. ¿Quiénes son esos que se portan mal? Que se portan mal, para empezar, unos que vemos y otros que no vemos, ¿verdad? Los que vemos son los pandilleros, son los delincuentes del crimen organizado. Pero dentro de ese último concepto hay unos que no se ven, que tienen cara decente, que son banqueros incluso y lavan dinero, que tienen otro tipo de actividades, entre comillas, lícitas, pero que son tipificados desde afuera como probables delincuentes por el tipo de operaciones que les han captado, no en el país, sino afuera. Y porque esto tiene relación también cómo es que de repente, ¿verdad?, con una leyecita que se llama de probidad, hoy tienen encuadrados a 3 que 4 presidentes de la República, expresidentes, y vienen con ex vicepresidentes. ¿Cómo es con esa ley que de repente agarró una fuerza toral? Y de repente sale esto que dicen que es un hackeo, o sea, un ingreso ilícito a una página de control de una sociedad o de una institución, que es esta sociedad panameña. ¿Y de dónde sale eso? Eso sale de una política generada, en mi opinión, puedo estar equivocado, aparentemente de un grupo de periodistas, etcétera. No, este mundo está planificado por el poder mundial. Por lo tanto, hoy lo que han querido es destapar la olla
las diferentes ollas de Latinoamérica, y ya ve usted cuánta gente ha salido implicada en el manejo de fondos en forma irregular o incorrecta. Entonces, ¿a quién le interesa y por qué? Bueno, en mi opinión, como decía, a Estados Unidos, ¿verdad? Y él tiene agencias de inteligencia, etcétera, para que resulte que por allá alguien se encontró el mapa de un tesoro perdido y entonces ya apareció la gran fortuna nacional. De tal manera de que no es sorpresa que esto es un plan para que de hoy en adelante se tomen mejores precauciones o métodos a efecto de que los dineros que son proveídos a través de esos préstamos y que a saber quién los va a pagar, porque el país entiendo que debe 16.000 millones de dólares, es decir, y bien galán, y es un país miserable, y es un país con una conducción, sin un horizonte definido, que pareciera ser que según los conceptos filosóficos jurídicos de algunos, si usted va en un bus o en un yate o en un barco que se va a estrellar contra los arrecifes, usted no puede cuestionar al capitán, porque si no es subversivo y se está amotinando. Eso es lo que al menos se está tratando de incentivar. Pero ojo, no hay fuerza de ninguna naturaleza que pueda detener la reacción de una sociedad indignada e insatisfecha y con hambre. A ver, doctor, esta exposición que usted nos acaba de dibujo que acaba de expresarlo aquí en TVO, aquí se está haciendo las leyes para el que en este momento ostenta el poder, o son unas leyes que sí realmente proteja a los ciudadanos y ciudadanas. Si es que en este país, honestamente, y yo emplazo a quien piense lo contrario para discutirlo, aquí ya no caben leyes. Ya no caben leyes, mire, ni caben más delitos, porque aquí se ha hablado de cosas extraordinarias, como que el título de algo hace la esencia de ese algo. ¿Cuáles son las medidas extraordinarias que se han implementado? Extraordinarias, es decir, fuera de lo ordinario. Si todo eso ya estaba regulado desde hace años en la ley penitenciaria. El punto es por qué no se cumplía, o no se seguirá cumpliendo. ¿Por qué? Porque hay un elemento que se llama corrupción. ¿Y usted cómo cree que van a entrar machetes a un penal? Pues no puede entrar en la vagina de una mujer como entran las drogas, etcétera. A alguien las mete. ¿Y cuánto vale un celular que no necesita incluso baterías, etcétera? Entonces, perdone, Mario, déjeme terminar esta idea, porque de lo contrario pareciera que estamos hablando de novedades. Entonces, esas leyes, esas disposiciones de extraordinarias no creo que tengan nada, ni de andar cambiando de la seca a la meca uno, y de quebrantar conceptos que van más allá de la Constitución como de conceptos de derechos humanos. Pero además, fíjese que el proceso penal, porque vamos a hablar del sistema de justicia, se ha venido avasallando de tal manera de que todas las oportunidades de triunfo se le dan a una de las partes, en este caso a la Fiscalía. Se le suprimieron la potestad a los jueces de paz de poder decidir. Ahora se amedranta a los jueces con que los vamos a procesar. Ese San Benito, esa espada de Damocles que le pone siempre a los jueces, eso es viejo. ¿Y por qué cree usted que los jueces se tienen que rebuscar a veces para condenar a los procesados? Perdón. Primero, porque le mandan una guacalada sin individualizar. Pero ya le van volando ojo al juez. Perdón. Ya le van volando ojo al juez si no se rebusca para condenarlo. A ver, doctor, antes de que comencemos con la parte de los jueces que está señalando el fiscal general de la República, usted acaba de mencionar la ley penitenciaria y esa explicación constante que busca la gente que se la dé y queda en el aire la respuesta. Entonces, ¿cómo es posible que estén entrando celulares, que estén entrando armas, que entren otros productos que son los mismos cables o chip de los celulares, cargadores, y hasta ahora
no hay ninguna persona detenida en los centros penitenciarios, ni el director de ese centro penitenciario, y son cantidades. ¿Esa ley a quién aplica? No, si es que la ley, por eso le digo que aquí yo invitaría a alguien a que se inventara un nuevo delito. Tal vez cortar guayabas cuadradas, una cosa así, para que sea delito, porque fíjese una cosa, primero se le echa una guacalada de concepto delincuencial a un sector que se llama terrorista. Entonces, si ya lo calificamos de terrorista, solo es ver uno de esos personajes y usted ya lo puede agarrar y meter preso porque está acusado de ser terrorista. No debe ser un terrorista que evite el paso de alguien y un terrorista que suba a un bus y amenaza. No, esa singularidad no es necesaria. Ahora la gran pregunta es, ¿saben dónde están los terroristas? Entonces vamos a atacarlos, vamos a agarrarlos, pues. No estemos esperando que eviten que la gente se transporte en las calles. Pero fíjese, Mario, casualmente, eso que estoy señalando, se lo señalé en su programa hace 11 años. Insisto en esto, ¿por qué? Porque ya pareciera aquí que o la gente no entiende o no quieren solucionar el problema. Y esta decisión que tomó la Sala de lo Constitucional manifestando de que sí son terroristas, ese debido proceso que se debe hacer para juzgarlo, ¿es que hay que hacerlo o es porque él simplemente ande tatuado algunas letras y ya es simplemente un terrorista? Mire, es el simplismo de arreglar las cosas de un manotazo. La Corte, quienes hayan resuelto eso, saben que el derecho penal es un derecho de actos, es decir, si yo hago algo, entonces por esos hechos que están tipificados como delitos, yo debo de ser juzgado. Pero es un concepto así, es como que dijera, todos los que sean sacerdotes son criminales. Entonces volvemos a la época o la Inquisición que decía, todo el que sea hereje será quemado en la hoguera. Pues, bastaba y sobraba que Torquemada o sus súbditos dijeran, este es hereje porque dijo que la Virgen no era virgen, entonces vamos a quemar. ¿Cómo se atreve quien presuma de tener inteligencia y preparación jurídica a decir, bueno, entonces hoy todos los negros son criminales, como era en el sur, o todos los negros son esclavos? Entonces hoy todos los pandilleros son terroristas, ya los calificó. Entonces ya no necesita acusarlos de que si mataron o no mataron, no, ya tiene un estatus delincuencial. Y para decir que es un pandillero se necesita primero verificar si lo es, y si lo es, con lo que usted acaba de manifestar, es terrorista, pero antes tiene que serlo primero. No, porque antes para ser pandillero se necesitaba tener unas manchas y todo. Hoy aparecen los muertos, no tienen manchas, no, pero se supone que él era organizado. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva esto? A una debacle. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Porque aparte de los autores principales, en este caso de los terroristas, están los cómplices. ¿Y quiénes son los cómplices de los terroristas? Todos sus familiares. Pues vamos a meter presos a 350,000 personas de este país, según las estadísticas dadas por las autoridades, según sus cálculos. Y entonces, mejor echémosle un muro, como se lo dije hace 11 años, alrededor de las fronteras y ya estamos solucionando el problema de los penales, ¿no? Entonces, ¿cómo puede una persona tener la posibilidad de reivindicarse si es condenado a 80 años de cárcel, a 90 años de cárcel? Pero además, imagínese la carga que significa para un Estado sostener a una persona que hoy tiene... porque además, hoy quieren que desde los 10 años puedan condenarlo a 30 años, a 90, etc. Entonces vamos a sostener 90 años, bueno, si los dura por lo menos, a un muchacho que hoy tiene 10 años, como fue juzgado como adulto. El Estado va a jubilar primero a los delincuentes que a los trabajadores honrados, ¿sí? Porque él les va a dar casa, comida, todo, salud, todo. No es eso.
Ese dinero es producto de la desintegración social que se está gastando inútilmente. Pues está gastando en balas, en cárceles. ¿Eso qué productividad tiene? Porque no se ha querido, ni siquiera por los que se llamaban revolucionarios, que se suponía que iban a cambiar las estructuras económicas y sociales, al contrario, se integraron a ellas. Y entonces todos estamos felices aquí buscando el sueño americano, pero en El Salvador. Y eso no existe. Se han dado una cantidad de leyes hipócritas, como esas del tráfico de personas, y que este país no vive de las remesas ilegales que se envían de los Estados Unidos. ¿Y cómo es que si van para allá los agarran y entonces son delincuentes, los procesamos? Y más a los coyotes, los procesamos. Pero si llegan allá son hermanos lejanos y bienvenidas a las remesas de hermanos lejanos. Esas remesas son ilegales. De conformidad con el artículo 4 de la ley del lavado de dinero, al ingresar dineros provenientes de actos ilegales y trabajar ilegalmente es un acto ilegal, al entrar ese dinero al sistema financiero se está lavando. Pues somos grandes lavadores de dinero. Esto es doble, la doble moral, ¿me entiendes? Y la otra doble moral que yo quiero reclamar como persona que ha trabajado por el gremio de abogados durante toda su vida, desde que era estudiante universitario, y cómo es que señalan que muchos abogados, dicho sea de paso, los pandilleros son defendidos en un 95%, entendería yo, por defensores públicos, porque nadie se quiere hacer cargo de defenderlos en lo particular, por un montón de razones que no soy yo el indicado a señalar. Y entonces, ¿cómo es que se dice que estos señores del Ministerio, de la Procuraduría, son los correos para llevar mensajes? Y entonces, si saben eso, si hay una prueba, ¿por qué no los procesan? Porque aquí se ve fácil tirar al viento, como se tiró hace poco, que se dijo que a un señor no se le había investigado, porque el fiscal había ordenado anterior que se guardara, que se engavetara. Y eso que no es delito, pues, ¿cómo no? ¿Y quiénes vieron eso? Todos los que están ahí en la fiscalía, pues. ¿Y por qué no lo denunciaron? ¿Y por qué no se investiga? No, pues si eso lo tira al aire, fíjese que aquí estaba todo mal, pero hoy está muy bien. Ese es un ilícito. Porque mire, no es fácil. Yo creo que se necesitan muchos talentos para querer ser fiscal general en este país, ¿verdad? Doctor, el mismo fiscal ha manifestado de que hay que depurar a los jueces. Eso es lo que usted está diciendo. Pero por otro lado, otro dijo, bueno, si hay que depurar a los jueces, también hay que depurar a la policía. Y a la fiscalía. Y hay que depurar también a la fiscalía. No, pues. ¿Estamos en un ambiente de altos niveles de corrupción? No, integrar. Aquí hay una metástasis. El que no es corrupto es que quizás porque no ha hallado el precio que subsane, que supere el concepto que podemos tener algunos del cristianismo, que nadie se lleva nada de este mundo, uno. Y segundo, que cualquier compra y venta que se haga del alma es maldita por el Señor Jesucristo. Entonces, pero como aquí hay aquí es un mercado donde se compran y se venden las conciencias, ¿verdad? Todo es encontrar el precio. Pero lo que le quiero decir, ya que tocó ese punto importante, dicen que hay que ir a hablar con los jueces y con la corte. ¿Y para qué van a ir a hablar? Es como que nosotros que estemos en la selecta, digamos que para ganar tenemos que ir a hablar con los árbitros, ¿verdad? Porque los árbitros no nos dejan ganar nunca, fíjense. Y entonces quieren jueces que ya vayan amaestrados o amoldeados, pues. Y eso es justicia. Si ya con las circunstancias que hay actualmente, y eso lo saben todos los abogados, particularmente los que se callan, ¿verdad? Porque aquí hay un miedo, pánico a ser atacado por el poder. Y esto hay que decirlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se amedrantan a los jueces? Estamos interviniendo sus llamadas telefónicas. Todos los jueces, todos los niveles. Bueno, mire, aquí se abusa del poder, ¿verdad? Fíjese que para justificar las intervenciones que algunos tenemos por gusto, estaban solicitando que no hubiera necesidad de autorización judicial, ¿verdad?
Y yo creo que a alguien le costó la posibilidad de su reelección el hecho de que en la embajada americana eso no les gustara, que se anduvieran interviniendo las vidas privadas de los funcionarios. No es correcto. Es que no es correcto ni es legal, ¿verdad? Por supuesto. Si es como que usted encuentre un metiche que quiere ver qué pasa en su dormitorio en la noche. Atenta contra principios elementales de la dignidad humana y de la privacidad. Pero como aquí es necesario tener vigilado a todo el mundo, porque hoy no se sabe dónde va a reventar el cuento, entonces se abusa de ese poder. Y hay de aquel que por andar hablando de fútbol, dice, mira, ¿y cómo vamos a quedar? Bueno, 2-0. Ah, no, yo quisiera 4-0. Ah, no, pero entonces hablemos con el árbitro. Entonces vienen los codificadores de esa plática y dicen, el árbitro es el juez. Los 2 goles que están hablando estos son $2,000 o más, ¿verdad? Y este no quiere a $2,000, sino que 4. Entonces, están cifrando. Vamos a traerlos. Están descifrando. ¿Cómo es eso? Mire, hay varios colegas aquí que están procesados y no se identifican, porque aquí no hay como le dijera, un catalizador de voz que diga, no, esta es la voz de Mario Arévalo, porque da tantos decibeles cuando habla y la inflexión de la voz es tal, ¿verdad? Sí, pero para mientras es el otro gran sistema que la gente no sabe por qué se hacen estas cosas. 6 meses para averiguar algo. Bueno, pasan los 6 meses. Para mí, que no. Cuando está detenida una persona, 6 meses. Cuando está detenida una persona, la fiscalía pide 6 meses, 3. Cuando es considerada, pide 3 meses para investigarla. Y resulta que ese caso lo han venido investigando 2 años, 3 años, y todavía quieren 6 meses. Pero no les basta, sino que después de los 6 meses, piden otros 6 meses. A mí me gustaría que usted en un programa invitara a la contraparte, para que esto el pueblo lo supiera, porque esto, algunos nos atrevemos a decirles en las salas de audiencia, ¿verdad? Señoría, y usted va a aplicar esa ley inconstitucional. Y usted solo ve que se queda callada su señoría porque va a aplicar una ley que no la han resuelto inconstitucional, porque allá se engaveta. Esta práctica de engavetar las cosas no solo es en la fiscalía, sino también en otros estratos. Y uno de ellos, la Corte Suprema de Justicia. Mire usted no cree en que... En pocas palabras, la justicia no es para todos. No me diga eso, Mario. Porque como chiste yo no lo podría aceptar, dado que tiene un término sagrado para mí, la justicia. Pero yo hago un reclamo de 3 cosas en este momento. Miren, ¿cuánto tiempo ha pasado sin que los señores diputados elijan a la procuradora o procurador general de la República? Y les vale. ¿Cuánto tiempo ha pasado sin que se elijan a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura? Y les vale. ¿Y qué? ¿Y cuánto tiempo ha pasado sin que la Sala de lo Constitucional resuelva? No solo la resma de habeas corpus que hay, ¿verdad? Sino un punto vital, los 900 millones que están cuestionados. Y ya llevamos un año casi. Y entonces, ¿usted cree, por lo menos yo que los conozco, sé que son intelectuales, sé que son preparados, ¿por qué no se quitan esa brina de la solapa? Porque aquí es donde viene el manejo de lo que se llama la justicia. Por eso le digo que a nosotros nos afrenta que digan, es que es necesario que hay que alinear a los jueces. Los jueces corruptos son los que no condenan, porque en este país se le ha metido a la gente que justicia es cuando condenan al procesado. Si al procesado lo llegan a absolver, entonces ahí hubo dinero, o el juez es un ignorante o el juez es un corrupto. Yo rechazo eso. Es más, considero que ya es el colmo que ni con piloto automático haya procesos que no lo gane el Ministerio Público. Permítame, doctor. Vamos a ir a una pausa comercial. Le invitamos, amigo televidente, para que continúe con nosotros. Va a tener espacio para poder expresar opinión. Vamos a una pausa comercial. Controversia. La verdad a fondo.
Controversia. La verdad a fondo. Estamos conversando en el programa de Controversia con el doctor Nelson García, abogado. Y estamos hablando acerca del sistema de justicia en El Salvador. ¿Existirá? Usted cuando está hablando menciona cosas que normalmente no se le escuchan a un conocedor del derecho. Y la pregunta sería la siguiente: ¿realmente existirá la independencia de poderes? No, voy a comenzar por decirle que haya profesionales del derecho que nunca los va a escuchar nada más que en su oficina y si les paga. Porque ellos nacieron bajo un concepto de pusilanimidad. Es decir, ellos están para hacer su trabajito ahí, de eso, de andar en trámites. Pero la universidad en la que estudiaron probablemente no les inculcó como a nosotros. La generación a la que yo pertenezco es una generación comprometida con la verdad y con la justicia. Algunos desertaron, ¿va? Porque la comodidad es una gran tentación. Y otros murieron en la lucha. Y otros siguen. El punto es esto. Se me vienen a la mente, o incluso de San Miguel, una serie de colegas que jamás han claudicado en la denuncia. Voy a hablar de Jorge Efraín Campos. Voy a hablar de gente como Pedro Fausto Arieta Vega, un gran gremialista, que podría importarles un bledo por sus triunfos económicos, sociales, deportivos. Hay gente que ha nacido bendecida también, ¿verdad? Pero digo, podría importarle un bledo a estos temas. Sin embargo, hace poco estaba viendo allá a mi querido amigo y compañero Jorge Efraín Campos, haciendo unos análisis que para muchos, no hombre, y ya lo van a fregar por andar hablando. Así, porque este es la Biblia de este país. Al que esté hablando mucho, freguémoslo. Hay temor. Y con Hay razón. miedo. No, bueno, hay unos que ya nacen con miedo, otros que nacen callados. Pero le estaba hablando de la formación que nos dio la Universidad Nacional. Fue una formación idealista, combativa. Y bajo ese idealismo creímos que los gobiernos militares eran lo peor que se podía dar. Y hoy nos damos cuenta que son los gobiernos civiles los que no han servido, los que han saqueado este país, los que han marginado las necesidades del país. Entonces, ¿cómo entender eso? Solo bajo conceptos filosóficos, históricos y sobre todo de un análisis de la verdad. A este país ya lo hicieron un esquema de que, miren, fiestas de Navidad, fiestas de agosto, fiestas de Semana Santa, y entonces este país, ese es su primer tema, ideológico, filosófico, jurídico. Después viene la selecta. Ah, mire, aquí no hay medio de comunicación que no tenga un gran espacio para comentarios deportivos. Y el talento de la comunidad en conocimientos de hechos históricos y de pasiones que han dado lugar hasta muertos, ¿verdad? Porque se matan los de un color contra el del otro, y entonces es otra pasión de embobamiento, con todo respeto. Después viene la tecnología del consumismo. Si usted no tiene una cosa, entonces la gente anda desaforada por andar los zapatos tales y las camisetas tales y los jeans tales. El que no tiene eso se siente en una baja estima personal y psicológica. Toda esa melcocha da como resultado que esta sociedad esté enferma mentalmente. Y si usted quiere ver el termómetro de esa enfermedad, salga en su carro a las horas pico y va a ver cómo el ciudadano, ese que se congrega en la iglesia, ese que va a las procesiones, cómo le echa el carro encima, va y lo insulta porque usted estaba en la boca calle tratando de salir. Pero lo paradójico y chistoso es que
hay un día de la salud mental, ¿verdad? Pues en este país las altas autoridades creen que la salud mental tiene que ver con el cerebro, en el sentido de si una persona es down, si tiene un derrame cerebral, y a esa gente agruparon para un acto oficial para celebrar el Día de la Salud Mental. Cuando la salud mental dice de la psique, de la psiquiatría, de la psicología, del ánimo que anda un individuo en su relación con los demás. Pero ¿qué relación puede tener este país donde el prójimo es uno mismo? El prójimo no es usted para mí, soy yo mi prójimo, porque primero yo, después yo y tercero yo. Esa falta de salud mental, producto del estrés, de la necesidad, de los riesgos, de los peligros, de que nadie sabe si va a regresar vivo a su casa, de que nadie sabe si va a comer el día de mañana, de que nadie sabe de qué tamaño le va a venir la factura de ANDA. Entonces, y ese desasosiego, porque resulta que somos 7 millones de salvadoreños. Meta usted en esta taza, primero 3 palillos, pero después termine metiéndole 5,000 palillos aquí que rebalsa y hasta se quiebran entre sí. Este país lo ha depredado la humanidad salvadoreña. No se ha depredado solo, ni 4 gatos. Son todas las necesidades expansivas de población, de necesidad de agua. ¿Y de dónde vamos a sacar agua? Pues ya lo dijo el mismo presidente ANDA, mire señores, la verdad es que ya a este 1,5 millones ya no le puedo dar agua. Y entonces... Es un problema estructural, doctor, en todas las direcciones. ¿Cómo resolver un problema estructural tan profundo como el que tenemos en el país? Para mí es mediante la toma del poder de personas que tengan disciplina primero con Dios. Usted no puede cambiar a los demás si no cambia primero. Entonces necesitamos una estructura de gobierno que ponga en orden a la comunidad, comenzando por ese vicio de tirar la basura en las calles de las ciudades. Yo no conozco el problema de la sociedad de San Miguel, honestamente. No tengo una que tanto tira la gente la basura en las calles de San Miguel. Okay. Por donde yo paso veo limpio. Pero en San Salvador. Y entonces, ¿cómo puede un ciudadano sentir derecho de que puede contaminar el medio ambiente y qué? Falta una cultura de respeto a los demás. Y eso solo lo puede poner porque ya han pasado 30 años, bueno, yo he pasado 50 años por decirle pensando en esto, ahí actuando. Pero, y no veo, llegan unos alcaldes, cambian para acá la zona. Que no sé qué, vamos a hacer esto. Y al final, el mundo sigue igual. El Gran San Salvador, es una vergüenza que alguien diga el Gran San Salvador. Y si no me cree, entonces le voy a mandar todas las fotos del Gran San Salvador. Es una barraca el Gran San Salvador. Y el centro histórico ya no tiene historia porque se cayó con los terremotos. Solo que el Palacio Nacional, la catedral ya no es parte del centro histórico. Enfrente de don Gerardo Barrios, que gracias a Dios nos han robado el caballo. Y de ahí todos los edificios de los entornos botados o una miseria. Usted menciona esta situación de que hay que poner orden. El fiscal ha manifestado de que hay que depurar a los jueces, como le decía anteriormente, pero que también dijo otro, bueno, si es en esa dirección que vamos, también hay que depurar la policía. Pero dijo otro, no, también hay que depurar la fiscalía. Entonces cada quien quiere poner orden desde el punto de vista que lo ve. No, es que si nos llegáramos a depurar todos y tirar nuestra basura personal a la Celguate, créanme que rebalsa. Pero ¿quién se quiere depurar? Solo los que van en el pensamiento de la reflexión de que la vida es un instante y que lo que cuenta es su relación con la comunidad, si fue positiva o negativa, si usted trató de aportar algo en favor a la convivencia y la paz social, a la felicidad de sus semejantes. Pero
Veamos una introspección, digamos, y a mí me interesa la felicidad de mi vecino o de alguien que no conozco. Ya hasta mataron a un limpiavidrios por intolerancia. No, porque llega y entonces le echa el agua y entonces el otro se indigna porque no le ha pedido permiso. Entonces lo agarra a balazos. Y el otro que pasó el semáforo y el otro, o que lo sobrepasó y lo agarró a balazos en la Avenida España, igual. Entonces, mientras el individuo, ¿y cuáles son los oasis en el desierto de reflexión espiritual? Las iglesias que tienen un mensaje realista, las iglesias, sean de la naturaleza que sean, budistas, no importa, pero que tienen un mensaje de depuración del individuo por sí mismo. Mientras el individuo no cambie, la sociedad no va a cambiar. ¿Y qué es lo que ve usted? Un sálvese quien pueda cotidiano, ¿verdad? Y eso sobre una base de miserables que se generaron en la guerra, y esos son los niños huérfanos que nadie atendió jamás, y los niños abandonados por la inmigración que nadie atendió jamás. Si la historia de las pandillas en este país es recontrasabida, pero no se toca. Ya se tocan la consecuencia de esas acciones. Pero, ¿dónde quedaron todos esos niños abandonados? Crecieron, se conjugaron por un instinto animal de unión. ¿Contra qué? Contra los que tienen. Ellos no tienen nada. Y se fueron fortaleciendo porque se les dejó fortalecer. Porque paralelo a este problema hay grandes beneficios económicos. Como por ejemplo. Como por ejemplo todo lo que tenga que ver con seguridad personal. Seguros de vida, seguros de robo, seguros de, ¿cómo se llama? Seguridad privada. Seguridad privada, venta de armas, etcétera. El negocio, ¿y quién provee? Esto no lo puedo bajar por alto. ¿Y quién provee a los 30,000 o 40,000 comensales de desayuno, almuerzo y cena en toda la República? Que no son sociedades de cocineros que abastecen. ¿Y cuánto ganan eso? Imagínese que usted tuviera un restaurante donde tuviera diariamente 30,000, hoy andan por 35,000 comensales. ¿Va a querer usted que salgan bajo brazaletes o bajo medidas sustitutivas? Porque es otra cosa. La vergüenza de un proceso penal que le dice, considerando no sé cuánto de los derechos humanos y los tratados internacionales, el individuo, la medida última es tener preso a una persona. Pero por lo tanto, solo se dará esa posibilidad en una clase de casos. De ahí los 90 casos diferentes. No hay, se va a la cárcel para mientras se averigua. Y claro, ¿y qué es la cárcel? Un hacinamiento peor que el agachón. Es decir, está más separada la ropa del agachón, o sea, usa dos, está más separada, todos esos toneles, que los reos dentro de los penales. Bueno, aquí en San Miguel no han muerto asfixiados, pues. Yo que conozco ahí, retaría a un diputado a que se vaya a estar 2 horas en una Bartolina. 2 horas. Más creo que lo encontramos disecado. Pero lo menos que a las 2 horas lo voy a encontrar es vomitado de sí mismo. Y estos son los señores que bien fácil dicen, no hombre, pena de muerte. No hombre, incrementemos las penas. ¿Y para dónde va a incrementar las penas? Pues? Que la gente dura 500 años. Esa es solo la estupidez americana que dijo que condenaba a una persona a 3 cadenas perpetuas. ¿Y cuándo se va a acabar la primera cadena perpetua? Y no es perpetua, pues. Pero fíjese que la Edad Media, para satisfacer el morbo de la sociedad, se decía,
3 penas de muerte. ¿Y cómo 3 penas de muerte? Sí, primero me lo van a fusilar, después lo van a ahorcar y después lo van a decapitar. Ah, sí está, y todos aplauden. Y entonces aquí están aplaudiendo penas de 300 años. ¿Y quiénes aplauden eso? Los analfabetas y los que están heridos, porque claro, hay una sed de venganza. Esta situación de delincuencia en el país, para algunos es un negocio. Bueno, comenzando para los delincuentes, ¿verdad? Es negocio. Es un negociazo, ¿verdad?, que nadie los había dado. Entonces, ese negocio tiene connivencia. ¿Por qué? Porque si a mí me llega a rentear, yo soy dueño de una empresa poderosa, entonces, si yo les pago, ya un diputado dijo que por qué no lo hacían delito. Bueno, yo les voy a pagar a estos, ¿cuánto me sale? Pues bueno, les paga $10,000, por decir poco, para que mis camiones entren en la zona tal y en la colonia tal y tal. ¿Okay? ¿Y cómo hacemos ahora, pues? Bueno, esos $10,000 que estoy pagando, por favor me la suben al producto de la gaseosa. Ah, pues hoy vale más la soda. ¿Quién lo paga? El pueblo. Pues sí, es que el pueblo unido jamás era vencido, ¿verdad? ¿Y quién paga los impuestos? El pueblo. ¿No está pagando las telefónicas? El pueblo. Sí, ese es otro rato. Así como le digo que ya no hay espacio para delitos, en este país ya no hay espacio para impuestos. Ok, doctor, permítame. Vamos a invitar a los amigos televidentes para que comiencen a marcar nuestros números telefónicos. Con gusto nuestro invitado va a responder a sus inquietudes. Vamos a una pausa. Controversia. La verdad a fondo.